días a todos. ¡Buenos días! La ONG Asociación GUP y el Grupo de Teatro de los Colegios Públicos La Almasil y el SID de Mislata se complacen en presentarles el musical Mary Poppins. Mary nos lleva a un lugar donde todo es posible, a un lugar para soñar. Por eso mismo nos ha traído hoy hasta aquí, al Teatro Olimpia, para disfrutar de esta representación solidaria en beneficio del Colegio Albert Ballerini en la aldea de Yiquese, en la región senegalesa de la Casamance, y del proyecto Ayuda a la Infancia de la Cáritas de Benimaclet, Valencia. Ha sido un curso mágico en el que hemos conseguido que los niños de 3 a 6 años de la guardería de Yiquese ya no tengan que desplazarse varios kilómetros hasta el colegio más próximo por una carretera peligrosa. Estos niños por fin podrán acudir al colegio Albert Ballerini en su propia localidad. Un año en el que hemos conseguido asegurar la continuidad del comedor social de Benimaclet, gracias a la colaboración de la Fundación Rotary Club de Valencia y de los más de 60 voluntarios que día a día trabajan en él. Hemos chasqueado nuestros dedos y nuestros proyectos se han hecho realidad, gracias a cientos de personas y a la colaboración de numerosas organizaciones. Gracias al Teatro Olimpia por permitirnos el uso de estas fantásticas instalaciones. Gracias a los actores de los colegios anteriormente citados, a la Asociación Quera y a Lampa del Colegio La Almasil, por hacernos recuperar al niño que tenemos dentro, a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Universidad CEU Cardenal Herrera, a su Cátedra de la Solidaridad y al Colegio CEU San Pablo. Gracias a todos los presentes que habéis llenado este teatro y a todos aquellos que no pudiendo asistir han colaborado de manera generosa en la fila cero. Gracias a vosotros que os unís a nuestro sentir por África. Gracias por creer en nuestro trabajo. Gracias a todos los que tenéis un gran corazón, un corazón tan grande como el bolso de Mary Poppins, que no tiene fondo. Mary Poppins nos enseña la importancia de reír, de imaginar, de hacer lo que uno cree hasta sus últimas consecuencias. Mary nos abre con su llave la puerta a un mundo mágico, una explosión de música y aventuras sin fin. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene enterrado de espantoso, Dios dice que no pudo ser maravilloso. Supercalifragilisticoespialidoso. Que empieza la función. La suerte vendrá si mi mano le doy. Quien me besa a mí será más feliz. De la gente que desoyina, oficios de dinero no me está. Aunque viva ahumado el desollinador, no hay pico en el mundo con tan buena. La suerte detrás de mí. La suerte vendrá si mi mano le doy. ¡Canten conmigo! La suerte detrás de mí.
ciudad de Greenwich, conocida por sus amplias calles, la elegancia de sus pobladores, quienes siempre visten de traje, y por los niños, que aprovechan cualquier ocasión para volar sus cometas. Voy por el mundo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor. Desde donde se ve la noche brillar, allí donde hay luz siempre habrá claridad. Como yo veo Londres, nadie lo verá. La suerte detrás va de mí. Chim, chim, chiri, chim, chim, chiri, chim, chim, chiri. ¡Ah! Y también está el almirante Boom, tan puntual como un reloj. Señor Bitácora, ¿tiene preparado el cañón? A sus órdenes, señor almirante. El cañón lo tengo preparado y cuando usted me diga disparamos para que todo el mundo se despierte. ¡Perfecto! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! Se dice que Greenwich da la hora a todo el mundo, pero en realidad es el almirante Boom quien le da la hora a Greenwich. Lo que no saben es que Greenwich es también un lugar donde vive la magia y los seres mágicos, tan mágicos como yo. Y yo puedo crear versos de la nada. A ver, ¡oh, qué linda camiseta! Y veo que el cuello te aprieta. Un saludo para la tercera fila. Manténganse en silencio hasta la hora de la salida. Oh, ¿escucharon eso? Siempre tan distraído yo. Y ya hemos llegado al número 17 de la calle del Cerezo, la residencia de la familia Vance. Una familia un tanto singular. Mira, seguro que por ahí viene la nana, como cada día de la semana. Siempre tan hacendosa y ordenada, no deja ningún rincón sucio. Uy, escucho pasos. Ese es el señor Vance, siempre hablando de los negocios, de la disciplina, de la importancia que le da el trabajo. Si alguna vez se cruzan con él, seguro que les da una reprimenda. ¿Qué está haciendo él, ¿Limpiando? Pero si yo veo todo esto sucio. Y por aquí, sucio también. Sucio por aquí, aquí sucio, sucio, sucio. Está todo sucio. Así es imposible vivir. Pobre nana, ¿qué les decía yo? Pero ellos dos no son los únicos que viven en esta casa. También están Jane y Michael Vance, los niños, que se pasan el día de travesura en travesura. ¡Oh, que no me pillas, Yerina, que no me pillas! Ven aquí, niños, tranquilos. Ven aquí. Se lo voy a decir a papá. ¡Venidos! La llevan loca. Pero claro, es que si nadie tiene tiempo para jugar con ellos, de algún modo los niños tendrán que llamar su atención, ¿no creen? Pobrecilla, ¿qué les decía? Pero esto no me está pillando. Y yo tengo que volver al trabajo, así que me despido de vosotros. Hasta luego, chicos, bienvenidos a Greenwich. ¡Adiós! Señor Bert, ande con cuidado. El viento está cambiando. Sí, señor Bert, vaya con cuidado que cuando el viento cambia pueden suceder cosas maravillosas. ¿Preparamos el cañón? Vale, preparemos el cañón. Póngale doble carga. Doble carga, preparado el cañón. ¡Déjenme llevarles! ¡Ja!
esta es una de las ocasiones mágicas de las que antes les hablaba. ¿Puedo disparar con ustedes? Por supuesto que sí. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! Ay, estos niños, siempre correteando y haciendo travesuras. Cada vez me cuesta más alcanzarlos. Creo que me sentaré un ratito. Sí, me sentaré un ratito. Ay. Las de hoy han salido satisfactorias. A los gerentes del banco les gustará saber de mi informe. Cada vez lo hago mejor. Pero, ¿qué es esto, Ellen? Señor ¿Descansando Banks. más de trabajo? Lo siento, señor Banks, no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Ay, son los niños, señor. Últimamente están muy inquietos, corriendo de un lado para otro, desordenando todo lo que encuentran a su paso. Todo lo que ordenan, ellos lo desordenan. Todo lo que limpian, ellos lo ensucian. Y todo lo que digo, ellos hacen lo contrario. No puedo más, señor. Compórtese, Ellen, compórtese. Lo siento, señor. Es horrible. Mi trabajo se ha visto duplicado. ¿Qué digo duplicado? Triplicado. Quintuplicado. Ellen, eso es imposible. Lo siento, señor, pero creo que necesitamos una niñera. ¿Cómo? ¿Una niñera? Sí, mi señor, esta situación no puede seguir fuera de control. Necesitamos orden y disciplina para estos niños. ¿Cómo que orden y disciplina? Mis niños se educan siguiendo el ejemplo que les marca su padre. Que nunca está en casa. ¿Qué ha dicho? Nada, señor, nada. Pero necesitamos una niñera que se dedique por completo a los niños. Se lo pido, se lo ruego, se lo imploro. Está bien, contrataremos la niñera. ¡Hurra! Ellen, Lo siento. ¡Hurra! venga, pues entonces coja papel y lápiz para redactar el anuncio. Sí, mi señor, con su permiso. Ay, madre mía. Padre, No hemos podido evitar escuchar que quieres contratar a una niñera. Por eso Michael y yo hemos escrito este anuncio para encontrar a la niñera ideal. Pero, ¿qué tonterías están diciendo? Escúchenos, padre, por favor. Está bien, los escucharé, pero sean breves, ¿eh? No tengo todo el tiempo. Que buscamos, la queremos sin verrugas, sin gruñir, jamás Es tiempo posterior. sabrá cantar con las mejillas sonrosadas, muy alegre y confiada, que sepa hacer un buen pastel, silbar también, que a pasear nos lleve mi fino, nunca nos ven, ha de darnos golosinas, no debe oler a naftalina. Esto también lo he puesto yo. Si no nos riñen ni castigan, siempre hemos de hacer lo que nos digan. Sus lentes jamás habremos de romper, ni le hemos de echar pimienta en su té. Aguardando quedan ya los niños. Jenny, Michael, vamos. Muy bien, muchas gracias y muy interesante. Pero ahora déjense de tonterías y a su habitación. pero padre, Nada, a su habitación. Necesito relajarme. Rapidito. No debes ser tan duro con ellos. Son solo niños. Nada de rudo. Estos niños deben de saber lo que es la disciplina. Mira lo que hago yo con su carta, hombre. Ya ves. Ya ves. Una niñera que juegue, que cante. ¡Ja! Yo sé muy bien lo que estos niños necesitan. Así que anote lo siguiente, anote. Sí, señor. Disciplina. Sí. Mano dura.
sido imposible. Pero... Mary Poppins, señor. Su anuncio decía que tenía que estar aquí a mediodía y son las 12 en punto. Como puede comprobar, no me gusta la impuntualidad. Ellen, por favor, retírese. Sí, señor. ¿Que le gusta la puntualidad? Sí. Pues, ¿me permite ver sus referencias? ¿Referencias? Yo ya no doy referencias. Eso está muy anticuado. Mire, pero yo creo que he traído por aquí sus requisitos. Veamos. Número 1. Que sea afectuosa. Jamás me enojo. Número 2. Bonita cara. A la vista está. Número 3. Que juegue y que cante. Seguro que los niños encontrarán mis juegos de lo más divertido. Pero, ¿ese papel de dónde lo ha sacado? Si yo pensé que lo había roto, ¿no? No lo rompí. Número 4. Que sea buena. Soy amable, pero firme. ¿Y está usted enfermo? ¿Cómo? Porque es usted el señor Vance, ¿verdad? Sí, Vance. Y ustedes habían puesto un anuncio en el que necesitaban una niñera. Ah, sí, la niñera, sí. Bueno, pues entonces está decidido. Iré a conocer a sus hijos. ¿Con su permiso? Vaya. Señor Vance, ¿qué tal estuvo la primera candidata? ¿Eh? ¿Qué cómo estuvo la primera niñera, señor? Ah, la niñera. Sí, al final la contraté. Ya lo he decidido. Sí, señor, de verdad. Así que ya puedo ir despidiendo a las otras candidatas. Oh, gracias, señor. Pero, Eli, ¿qué hace? Que yo soy el señor. Compórtese, venga, salga afuera. Esta niñera cada vez está más loca. Bien, ese peluche es el mío. Este peluche es mío. El tuyo es este, que es más feo y más ridículo que el mío, que es ese. No, este peluche es mío. No, es este. Y además todos tus juguetes ridículos y feos son tuyos. Además, estoy enfadado contigo. Pues ¿sabes qué? Que yo tampoco quiero este. Y... me parece que esto está muy desordenado. Parece una cueva de monos. Pero yo creo que con unos toquecitos podría quedar bastante bien. ¿Pero tú? ¿Tú eres? Mary Poppins, vuestra niñera. Y hace el favor, Jane, de bajar ese dedo que es de muy mala educación. ¿Y cómo sabes su nombre? Ay, Michael, yo sé muchas cosas. Verán, el sitio no está muy ordenado, pero yo creo que podremos arreglarlo. A ver, venga conmigo y ayúdenme a buscar algo por mi bolso. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Yo creo que esto nos servirá. A ver... Un poco de iluminación nos vendrá nada mal. ¿Y qué más podríamos...? Yo creo que me vais a ayudar a buscar otra cosa. Voy a necesitar tu ayuda, Jane. Porque esto pesa un poco. A ver... Ayúdame, Jane. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. ¿Perfecta? Perfecta. Veamos, niños. Hay un refrán que dice que lo bien empezado, bien acabado está. No, eso no veo claro. O mejor dicho, hay que limpiar y ordenar todo esto. Eso no es un juego, es una tramposa, Jane. ¿Es un juego, verdad, Mary Poppins? Depende de cómo se mire. Verán, en toda la ocupación existe un elemento de diversión. Solo tienen que encontrar ese elemento y el trabajo se convierte en un juego. Y divertiros no veréis, mejor si así lo hacéis. Es el feliz, un juego es el fin. Oh, no, un poco de azúcar, esa píldora que os da, no píldora que os da, no píldora me que siento. De azúcar, esa píldora que os da, satisfechos tú. Construye el pájaro, su hogar con brillo y con amor, lo veis, sus hojas y ramitas transportar, pero no es tanta su inquietud, su canto alarma de azul, y su labor convierte en diversión.
Pues nos vamos a dar un paseo. ¿A dónde, Mary Poppins? ¿Al parque? ¿Al parque? Sí, yo creo que necesitamos un poco de aire fresco. Y además creo que vamos a conocer a una persona muy especial. ¿Les apetece? Sí. Pues vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Buenos días, Bert. Buenos días, Mary Poppins. Buenos días, Bert. Y veo que no estás sola. Buenos días, Michael. Buenos días, Jane. ¿Y cómo sabes mi nombre? No sé muchas cosas, chicos. Igual que ella. Mary Poppins. Se lo ha dicho. Ella es mágica. ¿Es cierto eso, Mary Poppins? No le hagan caso. Está un poco chiflado. ¿Verdad, Bert? Eso no importa. Bueno, ¿y a dónde se dirigen? A un paseo por el parque. ¿Un simple paseo? ¿Con Mary Poppins? No lo creo. ¿Es eso cierto, Mary Poppins? Olvídenlo. Ella les llevará sola a mundos fantásticos, sacados de la imaginación y de la fantasía. Pero no se preocupen, yo les invitaré en su viaje mágico. Vengan conmigo. ¿Qué les parece si damos un paseo por las tranquilas aguas de Venecia? ¡Comenzó aún! Justo detrás de esta colina encontramos un maravilloso mundo de imaginación y fantasía. Yo quiero ir. Aquí. Ven. Justo aquí detrás podemos encontrar el maravilloso mundo del circo. Domadores, funambulistas, el gran elefante blanco. ¡Yo también quiero ir ahí! ¡Yo también quiero ir ahí! Muy bien, Jane. ¿Y tú, Mary Poppins? Pues a mí me da igual, pero agradecería que no les metieras estas ideas tan locas en la cabeza a los niños. No importa, creo que me sé el truco. A ver. Primero un niño. Luego un doble pestañeo. Cerramos los ojos y a saltar. Pero, ¿no tenía que ocurrir algo? Se supone, pero es que no lo sé. Ay, Bert, haces de lo más sencillo lo más complicado. Venga, ¿de verdad quieren viajar aquí? Pues prepárense, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¿Cómo le hiciste, Mary Poppins? ¿Cómo? ¿Qué les pasa? ¿Y por qué están tristes? Jugar con ellos, el juego es una manera muy sana de divertirse. ¿Podemos ir a jugar? ¿Podemos? Vale, ellos pueden ir a jugar, pero por favor no se alejen demasiado. En este caso, ¡a ¿Me haces el honor? ¿Qué podría hacer hoy? Igual que en la vista al sol, dan ganas de volar. Nunca verde así, el prado vi con un cielo igual. Ay, qué alegre ilusión es ir con Mary, Mary que hace a mí soñar. Cuando llueve ya hay que resguardarse, Mary puede al sol llamar, contar más de 1000 maravillas sabe, y sabe hacer hablar hasta una flor. Si a Mary ves llegar, feliz
sienten? Yo me siento tan... ¿Y tú, Mary Poppins? Supercalifragilístico espialidoso. ¿Qué? Supercalifragilístico espialidoso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues nada y todo a la vez. ¿Puede ser eso posible? Miren, es una palabra que se utiliza cuando alguien no tiene nada que decir, ¿verdad, Beth? Así es. Y también se utiliza para expresar sentimientos. ¿Superleflogístico espuruloso? No. A ver. ¿Super espíritu filoso? No. Supercalifragilístico espialidoso. Creo que me lo sé. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. De niño tenía costumbre a tartamudear. Mi padre minadito tío para enseñar a hablar. Mas un buen día lo escuché cuando era ya mayor. La frase con más letras, la palabra más atroz. Supercalifragilístico espialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilístico espialidoso. Nunca he recorrido el hidón de una vez. Su extraña frase la soltó y supo convencer. Un duque y un maracayá, ¿quieres solo ver? Ayer vi tratar de escuchar bien raro como usted. Supercalifragilístico espialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilístico espialidoso. ¿Por qué no pruebas a decirlo del revés? Es un poquito más difícil, algo así como oh, pero... Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Más dila con cuidado, no pudiera hacerte mal. Si tomas aire y risa, te saldrá fenomenal. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Creo que es tiempo de regresar. Sí, tenemos que regresar porque está empeorando el tiempo. Venga, chicos, Vamos, pónganse, chicos. que volvemos a casa. ¿Preparados? A la de una, a la de dos y a la de tres. Señor almirante, mire, con mi catalejo estoy observando el reloj y son las 5. Y las 5 es la hora en la que los ingleses toman el té. Sí, hemos de avisar a todos los habitantes de Greenwich. No se pueden perder las tradiciones inglesas. ¿Qué le parece si preparamos doble carga en el cañón? Muy bien. A preparar el cañón. Doble carga preparada. Perfecto. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ha sido maravilloso! ¡Hagamos otra vez! No lo... Creo que será mejor que todos No, porque van a enfermar. Tenemos que volver a casa. Pero yo... Será mejor que todos nos vayamos, haganle caso. Pero yo me quiero seguir jugando. No, que si no enfermarán y entonces no podrán jugar. Venga, despídanse de Bert. Bert, apresúrate a recoger las pinturas que se te van a mojar. Muchas gracias, Mary Poppins. Haré caso a tus Bert. consejos. Adiós, Bert. Gracias, hasta luego, chicos.
¿Qué es eso que escucho, Belén? ¿Dónde está la pelea de gatos? Usted siempre tan gracioso, señor. Lo que ocurre es que amanece de buen humor. Y cuando amanezco de buen humor, me gusta demostrarlo cantando. Y tiene que hacerlo aquí y ahora, cuando lo único que necesito es paz y tranquilidad. Lo siento, señor. Continuaré limpiando. Supercalifragilisticoespialidoso, 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 supercalifragilisticoespialidoso. ¿Pero qué está pasando? ¿Y quién es el ruido? Es una palabra mágica, padre. Mi padre es una palabra que utiliza cuando no sabe exactamente lo que decir. Supercalifragilisticoespialidoso. Sí, supercalifragilístico, espialidoso. ¿Y me pueden decir de dónde han sacado esa palabra tan ridícula? Mary Poppins nos la enseñó. Sí, padre, fue mientras paseamos por un parque y había unos cuadros y dentro había unos seres mágicos. Sí, entramos en unos cuadros y bailamos con unos seres fantásticos. Fue supercalifragilístico, espialidoso. Ya está bien. Por favor, no tengo tiempo, así que váyanse a su habitación. No quiero escuchar tonterías. Mi padre. Sí, padre. Venga, a su habitación. Siempre están igual. Señor Banks, no debe ser tan rudo con ellos. Son solo niños. Ellen, te repito que los niños deben de saber lo que es la disciplina para que no se desvíen de su camino. No pueden estar fantaseando con seres mágicos, pinturas o palabras como esa de, espera, suprastantiloso. Supercalifragilístico. Venga, ayúdame. Que no pueden estar perdiendo el tiempo con tonterías. Pero señor, son niños, está en su naturaleza jugar, cantar, fantasear y sobre todo ser felices. Además, nunca les había visto tan tranquilos y obedientes y todo se lo debemos a Mary Poppins. ¡Eso es! Mary Poppins. Desde que ya llegó a esta casa, les ha metido muchas cosas a los niños en la cabeza. Pinturas, seres mágicos. Y creo que a usted también le ha afectado. Pero ya verá, eso termina hoy mismo. ¡Mary Poppins! ¡Mary Poppins! ¿Me llamaba, señor? Sí, ¿está usted aquí? Ellen, por favor, retírese. Sí, señor, con su permiso, le traeré un té. Perfecto. Señorita Poppins, lamento mucho lo que tengo que decirle. No hay mal que por bien no venga, señor. Últimamente, Jane y Michael han estado fantaseando con miles de cosas. Y creo que todo eso ha sido influencia suya, señorita Poppins. No hay duda de ello, señor. La mente de los niños no debe tener límites a la imaginación. Es a través de esta y del juego como ellos se relacionan con otros niños. ¿Cómo? ¿Imaginación y juegos? Sí. Nunca en toda mi vida he necesitado recurrir ni a la imaginación ni al juego. Y aquí me ve un importante hombre de finanzas, un banquero en ascenso. Pues le felicito, señor. Le repito, señorita, que los niños necesitan mano dura, una disciplina a base de una educación férrea, hecha, derecha, y deben funcionar a la perfección, como el banco. A ver, ¿podría aclararme eso, señor? Por supuesto, menos juego, imaginación y más buen ejemplo, como el mío. Ah, vale, pues ya lo he entendido. Entonces sus hijos deben de seguir su ejemplo. ¿Qué digo su ejemplo? Su gran ejemplo. Por supuesto. Bueno, pues entonces está claro. Mañana sus hijos le acompañarán a usted al banco donde trabaja para que puedan ver cómo lo hace. Así será, por mucho que lamente esa decisión. No se arrepentirá. Mañana a las 8 en punto estarán aquí Jane y Michael, puntuales como un reloj. Perfecto. Con su permiso voy a prepararlo, señor. Vaya, al banco. Espero que no me hagan quedar mal. Una decisión muy sabia, señor, no se vaya a tratar el té. Perfecto. ¿Pero a cuál de todas ellas se refiere? A la de llevar los niños al banco, ¿les va a encantar? Ah, muy sabia, muy interesante y muy importante. Sí, señor, con su permiso. Vale. ¿Escuchaste eso, Jane? Sí, mañana papá nos va a llevar a conocer su banco. ¿Y eso es? Supercalifragilístico, espialidoso.
¿Y cómo es un banco, Mary Poppins? Pues un banco es un lugar muy ordenado donde la gente guarda su dinero. ¿Y por qué no lo guardas sencillamente en sus casas? Pues no los guardan en sus casas porque piensan que en el banco va a estar más seguro. Pues yo, Mary Poppins, estas 2 monedas de oro las voy a depositar en el banco de papá. Y cuando sea mayor, voy a ser rico y voy a tener una casa con piscina y jardín. Pues yo cuando sea mayor voy a tener una casa mucho más grande que la tuya y no voy a invitarte. No, la mía va a ser más grande que la tuya porque va a tener 2 piscinas y muchas habitaciones para jugar. Pues la mía va a tener 3 piscinas y 4 habitaciones para jugar. No. ¡Niños! Por favor, ustedes lo que tienen que pensar es que hay niños en el mundo que no tienen estas cosas. Tienen que aprender a compartir. Tienes razón, Mary Poppins. Es cierto, Mary Poppins. Vale, no se preocupen. Solamente acuérdense de lo que hemos hablado. Sí, que tenemos que compartir con quien tiene menos que nosotros. Y estas monedas de oro las voy a compartir con los que menos tienen. Muy bien, vale, pues prepárense porque por aquí viene su padre. Papá. Hijos, ¿listos para irnos al banco? Sí, padre. Pues venga, vamos. Padre, ¿y cuál es tu función en el banco? Pues tengo una función muy importante en el banco. Soy el encargado de revisar todas las finanzas. ¿Las finanzas? ¿Y qué son las finanzas? Pues es el conjunto de actividades bancarias. ¿Y eso qué consiste, padre? Ay, consiste en coger el dinero de las personas para generar ingresos. ¿Ingresos? ¿Y qué son los ingresos? Ay, el ingreso es lo que gana el banco del dinero de las personas cuando lo dejan allí. Pero... No, y no hay límite de dinero a depositar. Pero, padre. Y sí, así es como se administra todo el funcionamiento de un banco. Pero que venga, que ustedes últimamente hacen muchas preguntas. Pero es que tú nunca estás en casa con nosotros, padre. No, pero cállense, porque hay pequeños que decís. No me hagan quedar mal, ¿eh? Estén atentos. Señor Banks, ¿cómo está? ¿Trayendo al trabajo a sus hijos? Sí, Jane y Michael Banks, encantado. Hola, mucho gusto. Encantado. ¿Pero qué están haciendo? ¿Quieren saludar? Por favor. Descuide, no hay problema. Al fin y al cabo no nos gustan los niños, solo el dinero. Claro, pero, Michael, ¿qué es lo que tienes ahí? Pero, ¿desde dónde sacaste eso? Por favor. Pero si son 2 monedas, de oro puro. Ideales para estar en el banco. Muy bien, niños. Ahora denos las monedas para abrir su cuenta en el banco. ¡No! ¿No? ¿No? No, las compartiremos con quien tiene menos que nosotros. Sí, ustedes ya tienen muchas monedas de oro. Jane y Michael Banks, por favor, entreguen esas monedas en el banco inmediatamente. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡A la que me despidan! ¡Vuelvan! ¡Corre, corre, corre! Corre, Michael, no tengas miedo. Vamos por aquí. Por aquí. Ya llegamos a casa. Ya no nos siguen bien. Ya estamos en casa. ¿Pero qué les pasó, chicos? Estamos asustados. Tranquilos, yo les cuidaré como si fuera su padre. ¿Quién les persigue? Papá. Pero eso no puede ser. El señor Banks es su padre y les quiere. No nos quiere, no dirías eso si hubieras visto su cara. Hicimos algo que debió ser terrible ver. Sí, porque consiguió que todo el mundo nos persiguiera. No se preocupen, chicos. Oye, ustedes tienen a la nana, tienen a ver, que soy yo, tienen a la nani, tienen a Mary Poppins y tienen a su padre. ¿Y quién cuida de él? Pero en las dificultades como nosotros. Eso es lo que tú te crees. Sí. ¿Y entonces qué debemos hacer, ver? Todo padre siempre necesita que le cuiden un poco. Pero bueno, ahora no se preocupen. Solo piensen en ello. ¿Qué les parece si hacemos algo divertido? Limpiar chimenea. Sí. ¿Quieren ayudarme? Sí. Suave y continuo. ¿Puedo ayudarte, ver? Una idea genial. Suave y continuo. Cuidado, Michael, que las chimeneas son muy peligrosas. ¡Cuidado! Allá va. ¡Michael! ¡Michael, ¿dónde estás? ¡Voy contigo, Michael! No, Jane, cuidado, tú tampoco. Ahí va la otra. ¿Y ahora qué? Bueno, 2 errores. Si quieres voy a por ellos. Pues sí, deberíamos ir los dos, no podemos dejarlos corretear solos por los tejados. Vamos, gracias.
está muy alto, Jane. Sí, pero mira, las listas no son preciosas. Porque arreglando las listas, ¿verdad que son preciosas? Sí, desde aquí se ve todo Greenwich. Es muy hermoso. Sí, este es el lugar preferido donde Beth suele venir a relajarse con sus amigos. Desde aquí subimos a limpiar todas las chimeneas, pero no solo eso. Desde aquí también subimos a relajarnos, porque desde aquí vemos todo el horizonte, vemos todo Londres. Pero, ¿quiénes son ellos? Son mis compañeros, los desollinadores. Y tenemos una canción. ¿Queréis que os la enseñemos? Vais a ser espectadores de excepción. Tomad asiento. Cuidado con las cornisas, chicos. Cuidado. Limpia el polvo, ya no llores más, límpiate las arañas, nadie va de atrás, una noche ideal, en la azotea está. Todos al compás, todos al compás. Limpia el polvo, ya no llores más. Límpiate las arañas, nadie va de atrás. Llega tiempo, llega tiempo, nunca marches lento, nunca marcha atrás. Llega tiempo del compás, sobre los techos, sobre los techos. Nunca marches lento, nunca marcha atrás, sobre los techos del compás, sobre los techos del compás, sobre los techos del compás. Nunca marches lento, nunca marcha atrás, sobre los techos del compás. Niños nunca avanzan si en calma no están, son como sus padres justo igual. Busca la armonía que prisa hay, aún estáis a tiempo de hacerte más puntual. ¡Hey! Las rodillas al compás, las rodillas al compás, las rimas con el ritmo más, las rodillas al compás. Una mano que abraza, unos rostros que besar, Con tus sentidos verás, de qué cosas soy capaz, Hay alguien arriba que no es Santa Claus. Sé tú mismo. Serás fuerte. ¡Vamos, muchachos! ¡Formación! Por los tejados,
tejados, por los tejados, por los tejados de al compás, por los tejados de al compás. Nunca marches lento, nunca marcha atrás, por los tejados de al compás. Tendréis que ir con cuidado para bajar. Estamos muy altos, chicos. Cuidado con las cornisas. Uy. Menos mal que hemos tenido ayudantes. Ha sido maravilloso, ¿eh? Hagámoslo otra vez. Sí, hagámoslo otra vez, ven, por favor, hagámoslo. No, tenemos que irnos. Porque su padre va a volver a casa. Papá. No se preocupen, chicos. Recuerden lo que hablamos. Todo padre siempre necesita que le ayuden un poco. Venga la lección. Vamos, regresemos a casa. Adiós. ¡Hasta luego, chicos! Adiós. Despedido, Ellen. Después de 20 años trabajando en el banco y he sido despedido. Es injusto, señor. Tanto esfuerzo y sacrificio no han servido para nada. No puede ser. No tiene sentido. No puede ser. Pero, ¿se puede saber de dónde salen? ¿Y por qué van sucios? Padre, nosotros. No quiero escuchar ni una palabra. Padre. Nada, ni una palabra, lo que me faltaba. Señorita Poppins, por favor, coja a los niños, llévenlo a su habitación y vuelva inmediatamente. Esto no puede seguir así. Sí, señor. Como lo ordeno. Venga, váyanse. Creo que no debe de ser tan rudo con sus hijos. Al fin y al cabo, son solo niños. Es lo que yo le digo todo el tiempo. Pero desde que Mary Poppins llegó a esta casa, todo se ha vuelto caótico para mí. Señor, creo firmemente que sus problemas comenzaron antes de que llegara Mary Poppins. Usted siempre ha estado muy ocupado en su banco y no ha tenido tiempo para sus hijos. Y eso es precisamente lo que ellos necesitan. Debe de aprovechar todo el tiempo que tiene para jugar con ellos ahora que son niños. Pero ella... Ella no tiene culpa de nada, señor. Ella les está enseñando a jugar y a divertirse mientras son niños. Les ha enseñado disciplina y respeto. Nunca les había visto tan educados. Pero... No hay pero que valga. Creo firmemente, señor, que lo que usted debe hacer es hablar con ellos y reconciliarse con ellos. Bueno, pues eso haré. Creo que por ahí vienen. Ah, vale, pues hablaremos con ellos, a ver. Señor, sus hijos tienen algo muy importante que decirle. Padre, nosotros queríamos decirte que no queríamos causarte ningún problema en el banco. Sí, padre, ahora que no tienes trabajo, estas 2 monedas de oro van a ser para ti. Mary Poppins nos enseñó a compartir con los que no tienen. Pero falta que le digan lo más importante a su padre, niños. ¡Te queremos, papá! Ay, mis hijos, yo también les quiero. Y sé que últimamente no les he dedicado mucho tiempo. Pero todo eso, a partir de hoy, va a cambiar. Comeremos helado y lo que más les gusta, volaremos las cometas. Tranquilos, que todo cambiará, no se preocupen. Parece que lo has hecho de nuevo, Mary Poppins. No podría haberme hecho sin tu ayuda, pero... Y de nuevo nos quedamos solos tú y yo. No, porque tengo que marcharme. Con el cambio de tiempo, debo dejaros. Pero Mary Poppins, no te puedes ir así. Debes despedirte de los niños, del señor Banks, de la... ¡Despídete de mí! ¡Adiós, niños! ¡Mary Poppins! Pero... Señorita Poppins, ¿dónde está?
Casi nos olvidamos de despedirnos de usted. ¿Mary Poppins? Trate de convencerla, pero ya saben cómo es. Se marchó con su paraguas igual que vino, con el cambio del viento. Pero si ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos de ella. Pero, ¿qué es eso que ven mis ojos? ¡Es Mary Poppins! Oh. ¡Qué guapa! Señorita Poppins, gracias por todo. Ha hecho que considere a mis hijos lo más importante del mundo. El banco no era lo primero. A partir de hoy, ellos serán lo más importante. Gracias por todo, señorita Poppins. ¡Hasta siempre, Mary Poppins! No podemos olvidarnos de dar las gracias a los técnicos que han estado con nosotros durante todos los musicales. A Ana, que está ahí en la cabina. Gracias, Ana. Pero Mary Poppins, creo que deberías usar tu magia. Algo les ha pasado. Un dos, chicos. Un dos. Un dos, un dos.